tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo conocer la justicia de Dios? Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero, ¿cómo conocer la justicia de Dios? ¿Cómo se revela a nosotros la justicia de Dios? ¿Cómo conocer ese atributo tan grande de Dios, el cual es la justicia? Hemos hablado acerca de la justicia de Dios en algunos otros devocionales, pero ¿cómo conocer esa justicia de Dios? ¿Cómo aplica a mi vida? ¿Cómo se revela a mí? ¿Cómo la puedo entender? ¿Cómo conocer esa justicia de Dios? Este versículo nos enseña y dice: en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Es lo que presentamos, es lo que predicamos. Es lo que estoy haciendo en este tiempo con Dios para meditar todo el día, predicar. En la predicación la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Esto la mente natural no lo entiende, porque una mente natural no cree en Dios, mucho menos cree en su justicia. La mente natural juzga a Dios y lo primero que hace es: ¿por qué Dios permite? Porque si Dios es bueno, hay cáncer, hay maldad, hay muerte. ¿Por qué los niños vienen enfermos? ¿Por qué hay robo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esto es una mente natural que no lo entiende, porque se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito: mas el justo, los que hemos sido justificados por Cristo Jesús, vivimos es por fe. No vivimos por lo natural, no vivimos por la mente, por lo que pensamos, por el razonamiento, vivimos es por fe, vivimos por lo celestial, no por lo terrenal. Se revela por el Evangelio. ¿Cómo poder entender acerca de que tenemos un Dios que tiene palabra, que tenemos un Dios que es fiel, que tenemos un Dios que es justo, entre otros atributos? ¿Cómo podemos aprender de esto si no escuchamos palabra? Y peor aún, algunos que son pastoreados por diferentes fuentes en internet porque no tienen una iglesia local. No conocen quién es el pastor, no conocen su vida, no saben qué les imparte y escuchan de diferentes fuentes. Como he dicho, hoy en día están siendo direccionados, no puedo decir pastoreados porque tendrían que ser un pastor, pero direccionados por youtuber, por influencer, por cantantes y por personas que no tienen el llamado de Dios para poder ejercer esta bendición de poder enseñar su palabra. Y yo quiero enseñarte algo acá, hago un paréntesis, algo que trae Dios a mi mente y a mi corazón. Y es que evangelizar es una cosa y predicar es otra. Tal vez parezca que es igual, pero te quiero dar la diferencia. En la calle, en los parques, en el trabajo, en el colegio, cualquiera puede hablar de Dios. Cualquiera. Y puede hablar lo poco, lo mucho o lo medio que sepa. Cualquiera lo puede hacer, pero en una iglesia local no cualquiera. Dios dio pastores. Y en una iglesia local, por eso hay que tener mucho cuidado en el púlpito. ¿Quién predica? ¿Quién enseña? ¿Quién nos muestra el Evangelio? Por eso Dios dio pastores conforme a su corazón. Y por eso cuando nosotros buscamos un lugar donde congregarnos, buscamos un pastor que predique la palabra de Dios limpia. No buscamos la iglesia por lo cerca, por lo lejos, por lo grande, por lo pequeña. Buscamos un pastor que predique la verdad. Y ese es el lugar que Dios pone en nuestro corazón. Así que fuera de la calle, en internet, puede predicar cualquiera, pero en la iglesia que tú escogiste,
como tu casa de oración, como tu iglesia local, no predica cualquiera. Predicas tu pastor. Y tu pastor tiene que tener cuidado de a quién deja predicar. Es por el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y te voy a dar una lista rápidamente, con tantas cosas que tengo por hablar, de la bendición de los que somos justificados. Cuando entendemos, nos enseñan la palabra de Dios, vemos cómo se nos revela la justicia de Dios y ya no somos de los que criticamos y juzgamos y por qué y si Dios permite y Dios me mandó esto y alabado y te doy gracias por todo, como algunos dicen. No, esto no es bíblico. Salmos capítulo 112 versículo 6 dice que el justo siempre será recordado. Proverbios capítulo 21 versículo 26 dice que el justo da con generosidad. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice que el justo vive por la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, así que el justo no puede vivir por algo que no oye. Salmo capítulo 34 versículo 19 dice que el justo sufre angustias, pero el Señor lo libra de todas. Proverbios capítulo 10 versículo 6 dice que el justo se ve coronado de bendiciones. Proverbios capítulo 10 versículo 32 dice que el justo habla bondad, habla cosas buenas, no cosas malas. Proverbios capítulo 23 versículo 24 dice que el justo lleva gozo a su padre, lleva alegría. Salmo capítulo 55 versículo 22 dice que el justo tiene poder y eficacia en la oración. Cuando ora, hay poder en la oración porque está justificado, tiene acceso al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Santiago 5:16 nos confirma que la oración del justo puede mucho. Salmo 37, versículos 16 y 17 dice que el justo tiene más valor, aún en lo poco que tiene, más que el injusto que tiene mucho. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice que el justo paga, devuelve, agradece y bendice. El injusto no paga. El injusto tampoco devuelve. El injusto tampoco es agradecido y el injusto tampoco bendice. Proverbios capítulo 10, versículo 7 dice que el justo tiene bendecida su memoria. Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice que el justo corre hacia el Señor para su salvación. Salmo capítulo 34, versículo 15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira cómo se revela la justicia de Dios por el Evangelio. Por el Evangelio. Romanos 4:3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos da certeza y convicción, nos da fe, nos enseña de Él, nos muestra quién es Él, nos trae disciplina, nos trae instrucción, nos muestra la bondad de Dios, nos ayuda a dejar de juzgar lo que no tenemos que juzgar y a aprender a medir con una pesa justa lo que es recto y lo que no es, poniendo a cada quien la etiqueta que realmente merece, porque hay cosas que no son buenas y se las achacamos a Dios. Tenemos tradición de que de Dios viene lo bueno y lo malo, pero la Biblia no enseña esto. Hay algunos versículos que por traducciones y por estudios de Antiguo Testamento
un pacto diferente al nuevo pacto, sacan conclusiones que no son. Casi siempre vemos el libro de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sí, pero Job también dijo, yo hablaba lo que no entendía. Y esa parte no se predica tanto, solo se predica más la de Jehová dio, Jehová quitó. Job dijo, yo hablaba lo que no entendía. Y entre otros versículos el Señor dijo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Toda la palabra, ella se interpreta así sola. Y nos muestra cómo ese Dios de bondad, ese Dios justo, se revela a través de su palabra. Si no tenemos quien nos enseñe el Evangelio, como dice Romanos capítulo 10, ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Por eso la importancia de que la justicia de Dios nos sea revelada, de que haya alguien que nos enseñe lo que Dios ya le reveló a él. Siempre que alguien estudia medicina, aprende de médicos. Siempre que alguien aprende arquitectura, aprende de arquitectos, porque ya tienen ese conocimiento. Alguien que necesita conocer el carácter de Dios, aprender sus atributos y aprender la bondad de Dios sobre todo, necesita de alguien que ya la haya aprendido. Por eso necesitamos una iglesia local y necesitamos un don ministerial, los cuales Dios ha puesto para nuestra edificación, dice Efesios 4. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? A través de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias por ser un Dios justo y gracias por mostrarnos tu bondad en esa justicia. Gracias por mostrarnos que tú sí castigas el pecado porque eres justo y eso significa que eres bueno, porque no alcahueteas la maldad, porque no alcahueteas el pecado y porque eres inmutable, porque no dudas, no fluctúas, eres bueno en gran manera. Por eso gracias por este atributo tan hermoso, Dios, y ayúdanos a aprender más, Señor, y a cada día cambiar para poder nosotros medir con esa misma balanza y ser justos en todo lo que nosotros hacemos. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.